En ese sentido, uno debe de evaluar varios parámetros, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos una tabla. Esta tabla es información, no es de la literatura abierta. Esta tabla la proveen los fabricantes, en este caso es información del Linde. Linde es uno de los fabricantes más grandes a nivel de procesos en la industria. Esto es parte de un seminario que una vez tuvimos en capacitación con la gente del Linde en planta. Entonces, aquí comenzamos a ver las diversas características que uno debe tomar en cuenta. Por ejemplo, la flexibilidad, ¿ok? En el caso de que los internos sean platos, fíjense, comenzamos a ver las diferencias de flexibilidad. Aquí tenemos el cambio de flexibilidad en términos de columnas empacadas. La eficiencia, ¿ok? Cambia la eficiencia en términos de que yo paso de una columna de plato a una columna empacada. La sensibilidad al ensuciamiento, es decir, si tenemos fluidos muy viscosos, va a ocurrir de manera más expedita lo que es el ensuciamiento del empaque del interno de la columna. Entonces hay que tomar eso en cuenta si la columna que estoy seleccionando tolera esa posibilidad de ensuciamiento. Fíjense que las columnas perforadas, la sensibilidad al ensuciamiento es alta, es decir, no permite ensuciamiento, a diferencia de una columna que tiene válvulas o casquetes, donde el ensuciamiento es pequeño. Luego viene, bueno, ¿cómo es la caída de presión? Si yo no me puedo permitir caídas de presión muy altas, yo debo de, entonces de considerar columnas perforadas, o fíjense, una columna empacada, la caída de presión es muy pequeña. Y en última consideración es el diámetro. Entonces, ¿qué hace el ingeniero de proceso? Bueno, ubico mi escenario de diseño principalmente en alguna de estas categorías y veo, perdón, disculpen un momento. Entonces, comienzo a evaluar cuál de estas condiciones satisface, se adapta, no satisface, se adapta de mejor manera al proceso que estoy diseñando. Aquí podemos ver otros criterios que se ponen en cuenta, que es la carga de vapor, ¿ok? Y además de eso, aplicaciones típicas que vamos a encontrar, ¿ok? Dependiendo del tipo de planta o dependiendo de la columna. Bueno, hay otras heurísticas donde vamos a encontrar unos diagramas de flujo que nos pueden orientar sobre la decisión, ¿ok? Estos son muy comunes en términos de ser una guía para orientar, bueno, me voy a hacer una columna de platos, me voy a hacer una columna aleatoria. Al momento de nosotros decidir qué camino tomar, no podemos establecer, bueno, siempre voy a utilizar este diagrama, no. Esto se trata de ponderar todos los factores que hay sobre la mesa. O sea, uno debe de tener una visión muy holística del problema de diseño. Analizar, es un análisis multifactorial. Esto no es una regla de 2 más 2 es 4. No, esto es un análisis multifactorial donde debemos de considerar lo que veíamos en las tablas anteriores, donde debemos de implementar este tipo de diagramas de flujo para ver qué nos dice este diagrama de flujo, comparar la información que nos da este diagrama de flujo con la que teníamos en las tablas anteriores. Si hay correspondencia, maravilloso, perfecto, parece que todo indica que las decisiones van en ese camino. Si hay diferencia, incongruencia en lo que nos arroja cada una de esta información, entonces tenemos que ponderar qué pesa más en el proceso, ¿ok? En este caso, por ejemplo, este tipo de diagramas de flujo comienza con la presión. Dependiendo de la presión, entonces nos establece que si la caída de presión se puede minimizar por contacto directo, por refrigeración en el condensador, si hay ensuciamiento,
Si no hay ensuciamiento, entonces nos va llevando a una serie de condiciones en términos de las cargas volumétricas de líquido y de gas. En función de eso nos dice si estamos en una absorción hay que regenerar el absorbente. Si conocemos el número de etapas teóricas, entonces nos lleva entonces a una columna de platos. En algunas de ese camino de decisión nos puede desviar, por ejemplo, que tengamos una condición de alta presión, automáticamente entonces nos estaría tratando de llevar a una columna empacada porque podríamos manejar presiones más bajas. Entonces, fíjense ¿qué pasa con el tema de la presión? Que en una columna, mientras más baja sea la presión, más fácil va a ser la separación. Entonces, muchas veces cuando nosotros comenzamos a hacer nuestros diseños, nos encontramos que las presiones comienzan a ser muy altas por las condiciones de punto de rocío de burbuja de la mezcla. Estoy hablando del caso particular de destilación. Y una manera de trabajar con presiones más bajas, porque la caída de presión va a ser menor, puede ser movernos a una columna empacada. Entonces, eso nos permitiría mejorar el coeficiente de separación, la volatilidad en esas condiciones a menor presión va a ser mayor y con eso lograr el objetivo deseado de separación. Entonces, aquí, bueno, comienza otra ruta sobre la velocidad de humectación del empaque, ¿ok? En términos del caudal de líquido que maneja, luego en términos de los diámetros que puede, eso nos lleva a estructurados, aleatorios. Entonces, fíjense que hay una gran cantidad de caminos que se pueden tomar. Hay que ir analizando paso a paso cuál de estas etapas o cuál de las condiciones cumple mi proceso y cuáles no para llegar entonces a una conclusión establecida. Aquí vemos otro, ¿ok? Donde inicialmente partimos, bueno, mi suposición inicial es que necesito una columna de plato, o que tengo fluidos o necesito un servicio de limpieza como tal, porque tengo una viscosidad muy alta. Entonces comenzamos otra vez con una serie de decisiones que me van a llevar hacia columnas de plato o que me pueden llevar hacia algún tipo de columna empacada como tal, ¿no? Vamos, todo esto depende de las condiciones que tengamos, de la evaluación de estos escenarios, de ir interpretando el sistema que tengo, cómo se va enmarcando, bien sea en este tipo de gráfica, bien sea en este tipo, bueno, esta es una heurística similar de diagrama de flujo, o bien sea en tablas de comparación. Hay otro tipo de... ¿Qué sucede, no? Una vez que tenemos todo este panorama de que evaluamos esos diagramas de flujo, vimos las características de mi columna, del proceso, hay que tomar una decisión. Bueno, ¿y cómo tomamos decisiones? ¿Cómo hacemos esto de manera de que no sea el criterio o la decisión? Bueno, a Isabela le parece o les gusta más, fíjense la palabra que he utilizado, les gusta más esta columna. Ah, pero de pronto a Juana, ella no quiere esa columna, sino que ella quiere la otra. Pues lamentablemente, los ingenieros no trabajamos con me gusta y quiero, sino que trabajamos objetivamente sobre una información precisa, numérica, por decirlo así. Somos cuadriculados, ¿ok? Necesitamos proveer evidencia. Y para eso entran, por ejemplo, estas matrices de selección. ¿Qué significan estas matrices de selección? Bueno, una vez que yo he evaluado aquellos escenarios, simplemente, bueno, voy a listar todos esos criterios que están allí, o los que considero que son relevantes. Entonces, por ejemplo, bueno, la presión, el diámetro, la viscosidad, me hace referencia a la tensión superficial a que pueda o no formar espuma, el material es muy alto, corrosivo, no la mezcla, la retención del líquido tiende a inundarse o no, cómo se distribuye el empaque, el turn down, la flexibilidad del flujo máximo al mínimo, esa diferencia que hay en esos flujos que tan grande es. Pues, hay presencia de sólidos, puede haber algún sólido en esa mezcla, dependiendo a la medida que cambiamos esas condiciones de volatilidad, en algunos casos se forman sólidos. La capacidad del empaque, la eficiencia, el mantenimiento, el costo. Entonces, en resumidas cuentas, listamos todas esas consideraciones que estamos evaluando. Le asignamos un peso relativo. ¿Qué significa un peso relativo? Yo voy a decir, bueno, que la presión de operación, para mí,
tiene una influencia del 15% en mi decisión final. Claro, que hay un componente subjetivo, porque el componente subjetivo es que usted está decidiendo cuánto es el peso relativo. Vamos, esto deja de ser tan subjetivo cuando usted argumenta por qué fijó este peso relativo. Ah, bueno, yo considero que la presión de operación tiene un peso del 15% porque estoy trabajando a altas presiones y a altas presiones, por ejemplo, no logro una buena separación. Entonces, para mí la presión pesa mucho. O puede tener un menor peso relativo porque ustedes consideraron que, mira, si me muevo en este rango de presión alta o baja presión, el factor, la fracción de recuperación que he definido no me cambia significativamente. Entonces voy a bajar esta presión a un 5%. Pero doy argumentos, establezco argumentos en el diseño sobre el peso que va a dar. Luego, ¿qué hago? Bueno, luego se establecen una serie de ecuaciones que nos permiten calcular cuánto pesa esto para la condición de empacado, por ejemplo, para la condición de plato, y de esa manera puedo entonces realizar una ponderación de cuál es el elemento interno que más hay. Profe, qué pena, Profe, no se le hablo yo, pero escucha. no la escucho. No, profe, no la escucho.